Hola, soy Eric Macier, apologista católico, y hoy voy a desmoronar la falsa teoría del principio de la sola escritura, pero antes de comenzar suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta, que es gratis y me ayudas muchísimo. Comencemos. Sola escritura, la idea de que solo la Biblia es regla suficiente de fe y moral, es una doctrina inventada en el siglo XVI por Martín Lutero. Pero ni la Biblia lo enseña, ni los primeros cristianos lo practicaron. Ni siquiera todos los eruditos protestantes están de acuerdo con ella. Me voy a valer de la Biblia, de los padres de la Iglesia primitiva y de los mismos protestantes para derrumbar por completo este falso principio tardío de la sola escritura. En este video te daré 7 razones para sepultar el invento tardío de la sola escritura. Primera razón: la Biblia nunca enseña sola escritura. La frase sola escritura no aparece en la Biblia, ni el concepto. Al contrario, la misma escritura nos dice que la palabra de Dios se transmite de forma escrita y oral. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido, de palabra o por carta nuestra. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí, y conservan las tradiciones tal como se las entregué. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que me has oído decir ante muchos testigos, eso mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Biblia misma manda guardar lo oral y lo escrito. La enseñanza apostólica no era solo libros, era una vida y una doctrina transmitida. Segunda razón: Cristo no dejó una Biblia, dejó una iglesia viva. Jesús nunca escribió un libro, ni mandó escribir el Nuevo Testamento. Lo que sí hizo fue fundar una iglesia, Mateo capítulo 16, versículo 18. Dar autoridad a los apóstoles, Lucas capítulo 10, versículo 16. Prometer el Espíritu Santo para guiar a esa iglesia, Juan capítulo 14, versículo 26. Mandar enseñar, no escribir, Mateo 28, versículos del 19 al 20. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15. La iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. No dice la Biblia, dice la iglesia. Porque la Biblia misma salió del corazón de la iglesia. Tercera razón: ¿quién compiló la Biblia? La Iglesia Católica. La Biblia no cayó del cielo. Fueron los obispos católicos, guiados por el Espíritu Santo en concilios como Concilio de Hipona, 393. Concilio de Cartago, 397 y 419. Confirmado por el Papa Dámaso I, y más tarde por el Concilio de Trento, 1546. Ellos definieron qué libros eran inspirados, frente a muchos escritos falsos o dudosos. Si no puedes confiar en la iglesia que te dio la Biblia, ¿cómo puedes confiar en que la Biblia que usas es la correcta? Cuarta razón: el magisterio, la autoridad que Jesús instituyó. Jesús no dejó una interpretación libre. Dio autoridad a Pedro y los apóstoles, que fue transmitida a sus sucesores. Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino. Hechos capítulo 15 versículo 28. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquí vemos a los apóstoles decidiendo una doctrina en el primer concilio, guiados por el Espíritu. Eso es magisterio. Hechos capítulo 1 versículos del 20 al 26. Matías es elegido como sucesor de Judas, ahí está la sucesión apostólica. Quinta razón: los padres de la iglesia enseñaban tradición más escritura más magisterio. Los cristianos de los primeros siglos eran católicos, no protestantes. San Ireneo de León, año 180 después de Cristo. Si quisiéramos saber la verdad, debemos recurrir a las iglesias más antiguas y a sus obispos, que fueron establecidos por los apóstoles y conservan su enseñanza. Contra las herejías, 3. Orígenes, siglo III. La enseñanza de la Iglesia es más segura que la interpretación privada de la Escritura. San Basilio, siglo IV. Entre las doctrinas y prédicas que la Iglesia guarda, hay muchas que no están en la Escritura, pero que han sido recibidas por tradición. Sexta razón:
Lo que dicen algunos eruditos protestantes J. N. de Kelly, anglicano, Early Christian Doctrines. No había una oposición entre escritura y tradición en la iglesia primitiva. Ambas eran inseparables. Alistair McGrath, protestante, Christian Theology. La sola escritura fue una innovación del siglo XVI. No refleja la visión de la iglesia primitiva. R.C. Sproul, reformado. La Biblia no enseña de forma explícita la sola escritura. Es una implicación sistemática, no un mandato directo. Craig S. Keenan, protestante evangélico. La idea de sola escritura como práctica exclusiva es ajena a los primeros siglos del cristianismo. Séptima razón, el problema de la libre interpretación. Martín Lutero abrió la puerta a miles de interpretaciones privadas. ¿El resultado? Más de 40.000 denominaciones protestantes. Todas diciendo que siguen solo la Biblia. Todas enseñando doctrinas distintas, bautismo necesario o no. ¿Pierde uno la salvación o no? ¿Hay que diezmar o no? Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 16. Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, para su propia perdición. Entonces, ¿qué es lo bíblico? Biblia. Tradición apostólica. Magisterio vivo de la Iglesia. Eso es lo que la Iglesia Católica ha conservado por 2000 años. No fue la sola Escritura la que dio la fe al mundo, sino una Iglesia fiel, guiada por el Espíritu Santo, que predicaba antes de escribir, que guardaba la doctrina incluso antes del Nuevo Testamento, y que sigue unida al Cristo que la fundó. Conclusión. Sola Escritura no solo es insostenible bíblicamente, es incoherente históricamente y divisiva en la práctica. La verdadera fe cristiana se fundamenta en la Biblia, la tradición viva y el magisterio legítimo que Cristo instituyó. Y como dijo San Agustín, yo no creería en el Evangelio, si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Contra la Epístola Maniquea, 5,6. No olvides darle me gusta al video. Yo soy Eric Macier y que Dios te bendiga con paz y bien.